¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No importa la hora y el día que mires este video, es que has estado guiado o guiada para escucharlo. Por eso no tiene una fecha en el tiempo. Vamos rápidamente a mirar cuáles son estas energías en este mismo instante que se están combinando en este momento. Vamos a mirar rápidamente cuáles son estos dos mensajes de nuestros guías espirituales. Estos mensajes muy dicientes. Dice el primero de la siguiente manera: es un buen momento para hacer un pare en tu día, respirar profundo y buscar la paz interior. Tal vez de pronto estás en un proceso agitado, convulsionado. Hay que estar un poco más tranquilo, dejando que las cosas fluyan. Y hoy también es un buen día para divertirnos. La decisión es tuya. Inténtalo. Para todo hay tiempo. Así que, de alguna manera, estos son los dos mensajes dicientes y muy bonitos de los guías espirituales. Vamos a mirar en este mismo instante cuáles son los dos números de ángel que nos van a acompañar en esta transmisión: el ángel número 48 y el ángel número 9. Búscalos en internet y ahí vas a encontrar una respuesta puntualmente espiritual. Vamos a mirar cuál es rápidamente aquí. Saludamos a todas las personas que se están conectando a esta transmisión. Vamos a mirar cuál es el mensaje de nuestros arcángeles. Vamos a mirar cuál es ese mensaje del arcángel que nos va a acompañar en esta transmisión. Aquí está. Dice de la siguiente manera: el arcángel Zadkiel, ¿sí? El mensaje que tiene el arcángel Zadkiel es el siguiente: toda injusticia desaparece bajo la luz de Zadkiel, quien vierte su voluntad divina en todo asunto que así lo requiera, pues ante todos los ojos de Dios nadie es menos ni más que nadie. Llama a Zadkiel en todo momento donde parezca primar la desventaja. Él te ayudará a que todo se equilibre y vuelva a su centro en un mejor momento. Afírmate: todo regresa a su centro, todo guarda equilibrio, lo que se va regresa y lo que no se transforma para mi bien. Bendigo mi equilibrio. Qué mensaje tan bonito, qué mensaje tan diciente del arcángel Zadkiel. Qué mensajes tan bonitos aquí. Bien, vamos rápidamente a mirar cómo están estas energías, no sin antes recordarte que te suscribas y actives esa campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que estoy subiendo a diario. Vamos, apóyame con ese me gusta. Vamos a mirar en este mismo instante, no sin antes ponemos en manos de nuestro Padre Eterno, Padre Celestial, esta transmisión para que ese mensaje llegue directo a tu corazón. Vamos a mirar rápidamente cómo están estas energías en este mismo instante para ver puntualmente nuestra proyección. Bien, tenemos el 8 de varas, la carta del as de atames y la carta del as de pentáculos, seguida con las energías de la reina de atames y el 4 de cálices. No sin antes recordarles a cada uno de ustedes que mil gracias por el apoyo, mil gracias por ese granito de arena que me están ayudando en denunciar esos canales que puntualmente cada que roban mis títulos para recibir más vistas, ahí los pongo en comunidad, ahí se los posteo, porque ya ese granito de arena ya está dando ese fruto. Ya van a ver. Bien, dicho esto, empezamos nuestra transmisión. Ok. El 8 de varas, el as de atames, el as de pentáculos, la reina de atames y el 4 de cálices, 4 energías que en este mismo momento se están combinando dentro de esta dualidad y nos están mostrando prácticamente que aquí han suscitado muchas situaciones y muchas circunstancias muy puntuales. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay una energía que prácticamente que fue lanzada en algún momento para generarte a ti cierta situación de tormento, de amargura, de insatisfacción y de depresión, que prácticamente no era depresión, sino unas situaciones espirituales. Mira cómo ha tomado un reversazo importante. ¿Sabes por qué? Porque justamente en este mismo momento, aquí hay una energía que ha llegado a una casa.
Esta energía la atormenta y se derrumba poco a poco. Es un karma. ¿De quién estamos hablando? De una energía intrometida que estuvo en un momento dentro de tu vínculo de relación pareja y en este mismo instante las situaciones las está devolviendo. ¿Sabes por qué? Porque en el instante que esta mujer o esta persona o esta energía quiso generar una intromisión en tus proyectos, planes y propósitos, aunque de alguna manera logró estabilizar o desestabilizar tu barco, no logró el objetivo puntual. ¿Sabes cuál es la energía que esta persona te lanzó a ti, pero que hoy la está atormentando y prácticamente la está volviendo loca? Esa energía que te lanzó para que tú entraras en un estado de demencia, para que tú entraras en un proceso de estar dentro de marcos de confusión. Claro que sí. ¿Tú recuerdas cuando justamente estabas en situaciones que suscitaban cosas en las noches y que te daba vergüenza tal vez de pronto contarlos, porque en el mismo instante que lo hiciste, muchas de tus personas alrededor te tildaron un poquito como si estuvieras demente, te tildaron un poquito como de absurdas las situaciones a las cuales estabas allí pasando. Esas situaciones de alguna manera te llevaron a estar cohibida, te llevaron a no fluir, porque siempre tenías miedo que al contar cada una de las situaciones por las que estabas pasando, siempre te iban a dar la negativa, siempre no iban a estar allí como de acuerdo. Esos miedos eran las energías impuestas por esta persona que generó toda esa situación en ti, no solamente en tu parte física, sino también en tu entorno, en tu parte sentimental, en tu parte laboral. Ahora esta energía ha tomado un reversazo de una manera impresionante porque justamente a esta energía la está atormentando esa situación. Es esta persona quien ha recibido esos influjos y prácticamente está viviendo el peor de sus tormentos, está viviendo la peor de sus situaciones, de sus circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque en este mismo momento se ha enterado de ciertas injusticias, uno, entre comillas, y dos, se está enterando de ciertas situaciones de infelicidad y deshonestidad dentro del marco de relación pareja. La persona que esta energía saca de tu vida en este mismo momento se está dando cuenta que le está siendo infiel, se está dando cuenta que aquí está esta energía, digamos que actuando de la misma manera como ella o él hizo que actuaran contigo. Mira cómo este reversazo está generando aquí una situación de angustia, una situación de problema, de dolor, de tormento. Se está volviendo loca esta energía, es la que la está atormentando y la está derrumbando poco a poco. Mira cómo entra en estados de manipulación a esta energía, tratando de decir que si la deja o que si lo deja, toma determinaciones de autoeliminación, que se autoelimine de una vez, porque esta fue una persona que prácticamente generó mucha convulsión en tu vida, generó mucho daño, generó mucho miedo, generó mucha angustia, generó muchas situaciones que en su momento tú pensaste que no ibas a salir absolutamente de ese túnel por el que te hicieron pasar. No solamente esta energía intrometida que hoy la tormenta, esta energía que se devuelve porque prácticamente esas situaciones que hizo, esas prácticas que hizo, no las supo manejar y aquí dejaron portales abiertos que hoy están pasando factura de cobro acá y no solamente a esta persona, sino a la energía que te abandona. Esa energía que te abandona en este mismo instante está pasando carencias financieras, carencias económicas, carencias de amistad, una persona que prácticamente nuevamente está tocando fondo, alguien que se está dando cuenta que no está evolucionando, que no está en una proyección. Mira cómo esta energía a esta casa ha llegado como un rayo y a estas dos personas que en su momento generaron situaciones impresionantes en tu vida es a quienes está abrazando y la misma justicia está lanzando cada una de las situaciones puntuales que están viviendo estas personas. Este personaje se encuentra en una situación aterrorizado porque no está generando muchas situaciones positivas
cómo lo venía suscitando cuando estaba contigo, cómo venía en el proceso cuando prácticamente las cosas contigo venían evolucionando. La carta del 4 de Atames nos está mostrando cercos de intranquilidad. Esta persona prácticamente está dentro de un marco de locuras porque no le está alcanzando ni los negocios ni lo que gana para toda la clase de responsabilidad que se ha echado encima. Esta persona prácticamente está vibrando en alteraciones totalmente de desespero. Trata en lo posible de darle a entender a esta persona que trate de buscar alternativas también para que le ayude a salir adelante, a sacar el barco en donde se encuentra. Una situación y una circunstancia que los está atormentando a ambos, los está derrumbando poco a poco, porque estas situaciones de desespero, de falta de fluidez de dinero, todas estas cosas que quisieron generarte en ti, mira que los está llevando a qué? A discusiones, que los está llevando a qué? A problemas, que los está llevando a muchas situaciones en este mismo momento que ni ellos están entendiendo. Aquí, aunque tú no lo creas, tras bambalina, al cerrar puertas, viven como perros y gatos. Están en este mismo momento en una de las peores vibraciones. ¿Sabes por qué? Porque en este mismo instante, aquí la justicia está actuando como debe actuar. ¿Por qué? Porque esta energía que te quiso volver loca o loco a ti, este influjo de energía es lo que la está atormentando. ¿Por qué? Porque está mirando los comportamientos de esta persona tal cual como lo hacía contigo, tal cual cuando llegaba tarde contigo, tal cual cuando empezó. Cada situación que tú le hacías ver, te tomaba esa circunstancia y se la llevaba a discusión, se la llevaba a situaciones porque prácticamente entró después en un círculo permisivo. Esta persona a propósito hacía las cosas como para que te aburrieras, como para que te desencantaras de esa situación. Desagradecido, desagradecida, porque fueron energías que se aprovecharon de ti, que bastante se sirvieron de ti y hoy mira cómo están vibrando, porque pensaron, creyeron que te vieron la cara, pero la misma justicia hoy los está poniendo al orden del día. La justicia les está demostrando que cuando se meten con un servidor de Dios o una servidora de Dios, ahí en cualquier momento la justicia cae. Y aquí la justicia está cayendo de la peor manera, porque no solamente estos problemas que causaron en tu vida, en los que tratabas tú de atar cabos, en los que tratabas tú de salir adelante y cuando ya prácticamente tratabas de resolver una situación, caía otra encima. Cuando tratabas de resolver un tema financiero, venía un problema familiar, resolvías el problema familiar, venía un problema laboral, venía un problema a la distancia, en fin, tantas cosas que quisieron atormentarte. Tanto así que estas energías que estas personas manejaron en contra tuya para volverte dentro de un estado de demencia, te hicieron salir del lugar donde estabas. ¿Y por qué te hicieron salir del lugar donde estabas? Porque no encontrabas tranquilidad, porque no encontrabas, digamos que un remanso de paz. Te tocó para algunos de ustedes irse a casa de un familiar, principalmente o de la mamá, o te tocó mudarte. Y ahí fue donde empezaste a encontrar ciertas situaciones de balance y de tranquilidad, porque estas energías se pasaron, estas energías hicieron tantas cosas que te hicieron vivir a ti injusticias impresionantes. La carta del 3 de Pentáculos y el 3 de Atames nos está mostrando aquí en este momento cómo en su tiempo celebraron estas personas, pero realmente aquí han pasado cosas que están atormentados. No solamente por el hecho del problema que tienen, que están, que se separan, que hay infidelidades, sino están que viven en tormentos porque la misma enfermedad ha llegado aquí, la misma situación que realmente te hicieron o quisieron imponer en tu vida es lo que están viviendo. Aquí esta energía que se entrometió dentro de tu marco de relación pareja está enfrentando una situación fuerte con una familiar. Es una energía totalmente una energía femenina que está aquí generando un inconveniente, un reclamo, porque esta energía se puso a hablar cosas delicadas que en el momento está recibiendo un manejo de energías como demandas, como para que trate de responder por cada una de las cosas que de alguna manera arbitraria empezó a conversar. Esta energía encuentra una situación totalmente fuerte porque mira que no trata de solucionar una cuando automáticamente cae otra situación aquí. Esta energía que te lanzó es la energía
que la está atormentando, es la energía que la está llevando a un punto en el que prácticamente no está sabiendo cómo manejar absolutamente el tema del equilibrio de las situaciones por las que está viviendo, por las que está pasando. Mira cómo la suma sacerdotisa ha mostrado aquí que esta energía prácticamente está tratando de buscar ciertas ayudas, pero esas ayudas no van a ser puntuales. ¿Sabes por qué? Porque lo que lanzó en ti, la justicia lo devolvió, y esta energía, por manejar situaciones que no prácticamente tenía esa manera de hacerlo, esos portales abiertos hoy están pasando factura de cobro, no solamente a esta energía, sino a todas estas personas que estaban aquí en esa vibración totalmente alta, y todos unidos tratando de manejar situaciones en contra tuya, circunstancias en este mismo momento que los tienen atormentados, que los tienen al borde de la locura, circunstancias en este momento que los está derrumbando poco a poco, porque los planes, proyectos, propósitos que supuestamente tanto hablaron, tanto dijeron que iban a hacer y que iban a cumplir, prácticamente se han ido a pique, prácticamente se han puesto como a la burla de la gente, porque decía, y principalmente esta energía masculina, se jactaba de decir las cosas como para que a tus oídos llegaran, como para que a tus oídos generaran cierto ruido y eso te diera como cierta situación. Pero mira que aún nada de eso ha llegado, y bastante que esta energía dijo en su momento, y te lo dijo en tu cara cuando iba a salir, que es que iba a estar mejor, que es que tú te ibas a dar cuenta, en fin, bla, bla, bla. Y en este momento es esta persona la que está recibiendo los látigos totalmente de la vergüenza, porque mucha gente se está burlando de estas energías, muchas personas se están burlando de lo que tanto dio bombos de que iba a dar, y puro tilín, tilín y nada de paletas. Aquí estas energías prácticamente están en un desgaste, están en una monotonía, porque prácticamente este personaje que pensó que iba a tener carro, casa y beca, aquí lo que tiene son responsabilidades, pero impresionante. Responsabilidades que tienen que abrir los ojos, porque tal vez de pronto no son puntualmente ni el 100% de él. Una persona que en este mismo momento sabe la manera como se portó contigo, sabe la manera como de alguna manera, como de alguna forma está aquí esta energía tratando de reivindicar sus emociones. No se acerca a ti, ¿sabes por qué? Porque sabes que tú pusiste un contacto cero. No se acerca a ti, ¿sabes por qué? Porque justamente esta energía sabe cómo se portó contigo, de una manera narcisista, de una manera cruel, de una manera en la que por dar gusto a esta persona, pensando que iba a ser allí toda una persona pudiente y forrado en dólares, mira que no ha sido así. Antes, por el contrario, ya ha pasado el tiempo. El tiempo es el que habla, y el tiempo no perdona lo que a tiempo no se hace. Lo que quiere decir que esta energía en este momento está viviendo de apariencias, está viviendo tratando de disimular las cosas. Y aquí no puede tapar el sol con un solo dedo, porque mucha gente sabe la clase de situación que están viviendo, cómo viven como perros y gatos alrededor de estas energías donde viven. Las personas, los vecinos, se encuentran totalmente aburridos, porque cada instante que estas personas llegan allí, llegan es con sentido común de problemas, con sentido común de discusión. Personas que están como perros y gatos, tras bambalinas, cerrar las puertas. No te alcanzas a imaginar cuáles son las reales situaciones que están viviendo estas personas. Esta energía tanto está aferrada en una manera de obsesión con esta persona, que cuando este personaje le dice que se va a ir y que cada uno tome su camino, entonces empieza el juego de la manipulación. Me voy a autoeliminar, me voy a hacer esto, me voy a tirar aquí, me voy a tirar allá. Un marco de infelicidad en los que están viviendo, totalmente fuerte e impresionante. Si estás interesado, interesada en mis consultas personalizadas, aquí está mi WhatsApp, más 57 318 809 3445. De manera personal, te doy el valor de las consultas. Vamos, apóyame con ese me gusta. Vamos a darle me gusta a esta transmisión. Bien, continuamos mirando tus energías. La carta del 7 de cálices, la reina de cálices y el 10 de varas. Bueno, aquí hay situaciones muy importantes, ¿sabes por qué? Porque
las energías que se han devuelto y están atormentando a esta persona, pero más a esta intromisión que la atormenta y los está derrumbando poco a poco. Mira, dos cosas fundamentales, tu común denominador, tu espiritualidad. La parte que empezaste a trabajar, mira, ese amor propio, empezaste a mirar, a hacer ejercicios, a decir, no señor, aquí hay que mirar la vida con optimismo. Le agradeces a estas personas que prácticamente trataron de organizar tu vida, tus ideas, tus propósitos, tus caminos, tus planes, tus proyectos, tus propósitos. Y eso es lo que en este momento te tiene empoderada, te tiene empoderado, te tiene en una proyección positiva, que cada una de las cosas que te has propuesto lo has cumplido. Eso, estas personas lo saben a través de esa gente, sí, que tú sabes, que se acercan a ti a preguntarte cómo estás, cómo te ha ido, cómo vas con tus proyectos, y a que cada interrogante que te hace, pues obviamente le tienes esas respuestas sabias. ¿Por qué? Porque ya tú aprendiste de cada una de estas situaciones, porque tú identificaste estas energías que prácticamente te quisieron no solamente volver demente, sino que te quisieron apartar, te quisieron eliminar, quisieron sacarte del camino, pero que aún estás vibrando en tu propia esencia, aún estás vibrando en ese común denominador de situaciones que no le has dado el gusto absolutamente a ninguna de estas energías, porque en el mismo instante que esa entrometida o esta energía de intromisión quiso atarte de pies y manos, no lo logró. No lo logró, ni tú tampoco lo demostraste. Si pasaste situaciones fuertes aquí, claro que sí, pero no logró el hecho de estar aquí en una situación de hacerte vibrar totalmente fuerte. Aquí hay situaciones muy positivas porque prácticamente todo ese influjo de energía, esta energía la está volviendo loca o los está volviendo loco. ¿Sabes por qué? Porque son personas, tras de ser irresponsable, y tú más que nadie sabes de esa situación, se pusieron dentro de ese marco de irresponsabilidad a manejar energías que prácticamente en este mismo momento están aquí de vueltas, energías que están aquí abrazadas a las espaldas de estas personas, y con lo mal que han sembrado en su corazón es lo que en este mismo momento están recibiendo. Situaciones fuertes, situaciones impresionantes, accidentes, enfermedades, situaciones que no los dejan salir, circunstancias que en este mismo momento este personaje, el caballero, quisiera salir de ahí, quisiera dejar de vibrar en esta energía, pero no lo ha conseguido. Incluso las veces que ha intentado decirle a esta energía que va a dar un paso al lado, vienen, digamos que las presiones, las sugestiones, no solamente de esta persona, sino del entorno y de su familia. Ahora está entendiendo esta persona cómo sufriste tú cuando se puso como se puso. Ahora esta persona está entendiendo que eso no es fácil. Y a ti fue peor. ¿Por qué? Porque en el mismo instante que sacan a esa persona, a esa energía de tu vida, estabas tú en el momento más puntual en el que iban a dar un paso hacia adelante. Es que esta energía se entromete, hace las cosas, saca de tu vida a este personaje y no le interesó tu familia ni tus propios hijos, tanto así que tantas cosas que esta energía hizo, las hizo en contra de tu familia. ¿Para qué? Para que no fluyeras. ¿Para qué? Para que las cosas aquí entraras en un proceso totalmente fuerte y distinto de controversia, pero todas estas situaciones tú las supiste controlar, todas estas circunstancias has estado vibrando en la manera como has debido vibrar. Mira cómo el sumo sacerdote te ha dado esa inteligencia emocional, te ha dado esa inteligencia en la que entiendes muchas cosas, has estado en un proceso de cambio, en un proceso espiritual de crecimiento, para que cada una de las cosas a las que tú pones en manos de Dios obtengas esas respuestas. Te felicito y me quito el sombrero, porque estas personas, todo lo que te hicieron vivir no fue fácil, todas las circunstancias por las que te hicieron pasar, manejando y alterando esas energías, no fueron fáciles. El sumo sacerdote hoy te ha hecho una mujer sabia, te ha hecho un personaje sabio, porque puedes entender allí muchas circunstancias de la vida y has dado consejo a muchas personas. Mira cómo tanto así que lo único que dices tú, que la familia o con la familia se sale mejor en las fotografías, nada más. Y es cierto, porque no solamente si por este lado de tu vida llueve, por el otro lado de tu familia no escampa, porque también has tenido ahí algunas situaciones de personas que te han lanzado energías
que han estado allí siempre tratando de ponerle el palo a la rueda para que no se den tus planes, proyectos, propósitos, porque siempre han envidiado tu forma de ser, porque siempre se han dado cuenta que tu común denominador es que eres única, único, porque no te gusta estar dentro del común denominador de la normalidad. Indistintamente las cosas, tú has sido ejemplo de muchos integrantes de tu familia que en su momento te criticaron, que en su momento te minimizaron, que en su momento cada vez que tú expresabas ciertas situaciones en tu proceso de crecimiento, de proyección y superación personal, se reían, se burlaban, porque prácticamente pensaron que tú no ibas a abrazar el mundo. Hoy te admiran. Hoy se han dado cuenta cómo solita, cómo solito has salido de esas situaciones totalmente fuertes y turbulentas por las que estos integrantes de la familia, algunos por envidia, algunos por rabia, han puesto ese palo a la rueda para que no evolucionen. Para ellos también hay una energía que los está atormentando y es justamente una familiar, una tía prácticamente o una prima que está pasando por una situación muy fuerte de salud a nivel físico, que prácticamente está en unos ires y venires para tratar de solventar esas situaciones. Mira cómo esta energía la está volviendo loca, porque prácticamente esta también fue una persona que a través de cuentos, chismes, empezó a hablar de ti para generarte alteraciones en tu entorno familiar. Tú a esta energía la identificas dentro del marco del círculo de tu familia, pero prácticamente mira cómo has sido tú una energía y una persona con un sentimiento común de perdón que tú antes las pones en oración en manos de Dios. Pero mira cómo la misma vida las ha puesto a cada una en sus lugares, tanto del lado de tu entorno que han generado toxicidad, como el lado de tu familia. Esta energía que es una energía que te lanzaron para generarte a ti ciertos problemas un poco mentales, es la energía que está atormentando a estas personas y las está derrumbando poco a poco, las está derrumbando paulatinamente, porque aquí veo que hay personas de un entorno familiar que están metidos en problemas y problemas un poquito gruesos, problemas un poquito grandes, problemas que prácticamente tienen que ver con papeleos, como si estuvieran por allí en situaciones no muy normales ni muy concretas. Vamos, apóyame con ese me gusta. Vamos a darle me gusta a esta transmisión. La carta de el 10 de cálices está mostrando que esta energía o que esta pareja ya no tiene tranquilidad. Vibran en la peor de la intranquilidad. Vibran en situaciones que realmente no están generándole paz a estas personas. Tú tienes una tranquilidad que no la cambias absolutamente por nada ni por nadie. Tú tienes en este momento un camino el que te está haciendo fluir cada una de las cosas. Por eso, a ti en este mismo momento te vale, te resbala, te importa si están en este momento viviendo esas calamidades por las que están pasando. Pero es la misma justicia, porque eso fue lo que hicieron que tú vivieras. Incluso este par empezó a celebrar cada una de las cosas que empezaron a hacer en contra tuya, porque querían celebrar el hecho de quitarte lo que a ti te pertenece para poderse ellos quedar con esa situación. Pero no se les dio, ni se les va a dar, no se les hizo, ni se les dará, porque en este mismo momento están viviendo sus propias cruces, están viviendo sus propias cargas, están dentro de un proceso impresionante en el que las proyecciones de las energías a las que tanto te desearon están volviendo aquí a un lugar de origen. Estas personas están generándose inconvenientes totalmente fuertes aquí. Tú no has tenido necesidad de salir a buscar ninguna clase de cuentos, ni mucho menos, porque justamente todo llega en su momento. La carta de la anciana muestra cómo aquí estas personas están viviendo en un aparentismo y tapando el sol con un solo dedo porque quieren demostrar, no quieren ser esas personas blanco de las críticas, blanco de las cosas que hablaban. Aquí se pusieron a hablar tantas cosas que iban a lograr, que iban a hacer, que iban a estar en proyección y el tiempo ha pasado y prácticamente mucha gente les está recordando, bueno, ¿y qué pasó con esto y qué pasó con lo otro? Solitos están dentro de un marco de burla, solitos están dentro de una situación
que ni ellos mismos se la creen. Esta energía los atormenta y se derrumban poco a poco. Esa energía que te lanzaron a ti en su momento para volverte un poco trastornada o trastornado. Aquí prácticamente esta energía kármica ya está en ese proceso, porque está dentro de una obsesión con esta energía que incluso esas ideas se le han metido a su cabeza, que si esta persona sale, se autoelimina. Pero mira, tú no tuviste necesidad, ¿sabes por qué? Porque tú fuiste alguien que aún estás en un proceso de reconstrucción de tu corazón, de estas situaciones que te hicieron vivir, de estas circunstancias que te hicieron pasar. Hoy estás en una vibración totalmente distinta y diferente, en armonía, en proyección. Estás totalmente alejada o alejado de muchos sitios y lugares tóxicos, no solamente de aquí, sino de muchas circunstancias impresionantes por las que has estado allí atravesando. Situaciones que en este mismo momento estás analizando y te has dado cuenta que puntualmente has estado en el camino correcto. Porque has estado en el camino correcto, porque has ido de la mano de la oración, de la mano de la fe. Has mirado cómo de alguna forma han pasado situaciones allí de las cuales tú te has salvado. Has estado como a punto, pero ese es la bendición de Dios. Eres hija, eres hijo de Dios. Y eso prácticamente es mucho, porque estas personas no van a poder ni podrán generarte situaciones a ti de incongruencias ni de inconvenientes. Hoy estás organizando tu vida de una manera puntual. Hoy estás en un proceso en el que estás a la espera de muchas cosas positivas. Esa paciencia que has tenido va a tener su recompensa. Esa paciencia a la cual te has visto enfrentada va a tener su recompensa. ¿Por qué? Porque pronto a tus manos llegarán esos papeles. Y las personas que a nivel energías tal vez te ayuden, te entren a ayudar o te estén ayudando, vas a tener esos papeles en tus manos para que llegue esa tranquilidad, para que llegue esa manera de mirar la vida distinta y diferente. Aquí hay cosas que a esta energía prácticamente apenas están viviendo los primeros pincelazos de las situaciones que te hicieron vivir. Esto no es nada por lo que tú pasaste todo ese tiempo. Hoy que las energías que te lanzaron para atormentarte, las atormenta y la derrumba poco a poco, eso es nada para lo que tú viviste. Antes, por el contrario, tú antes dices, si esta energía está pasando estas situaciones, que se le está devolviendo absolutamente todo, pues bueno, que si es inteligente esta energía, aprovecha esta situación ¿para qué? Para crecer, para entrar en introspección, para proyectarse, para analizar, para entender, perdón, que aquí las situaciones no son como quiso, para nada, que aquí las circunstancias no son, Dios mío, muy a favor de estas personas. Aquí hay cosas impresionantes que no están en un punto, Dios mío, que estén en un proceso de impresión. Mira cómo estas personas y estas energías prácticamente van a estar allí pasando las situaciones más fuertes y tormentosas. Apenas estos son los primeros pincelazos que están recibiendo, porque secretos ocultos van a salir, porque la dama y el señor va a mostrar de situaciones aquí que este caballero se va a dar cuenta, principalmente de la forma como lo tienen cegado o cegada, de una manera impresionante, en donde el manejo de energías ha sido el común denominador de esta persona, y este personaje que sacó de tu vida puntualmente se va a dar cuenta de muchas cosas, secretos que le van a costar la tranquilidad aún más. Si hoy está esta energía que se vuelve un poco demente y se está, mira cómo de alguna manera cuando salgan estas situaciones a flote, estas situaciones puntuales a flote, te vas a dar cuenta cómo va a empezar a vivir el peor de los karmas. La justicia apenas está abonando el camino aquí a muchas situaciones y formas en las que puntualmente está abonando el terreno para entrar en lo peor que tienen que entrar. Apenas esto es el pincelazo de lo que está empezando aquí. Circunstancias, situaciones, momentos fuertes, muchas cosas aquí que tú no te alcanzas a imaginar. Esto prácticamente va a tomar forma. Mira que esta energía la atormenta y se derrumban poco a poco. Entre ellos se derrumban, ¿por qué?
Porque ya el personaje no está vibrando en la energía de felicidad como está. ¿Por qué se derrumban? Porque la rueda de la fortuna no les está rodando de la manera puntual como en muchos casos quisieron hacerte que tú te dieras cuenta. ¿Por qué está en destrucción? Porque esas mismas brujerías, esos mismos rezos y encantamientos negativos que lanzaron hacia ti están en energías de vuelta. Porque estas personas no avanzan. Energías necrófagas también los están atormentando, los asustan, les gritan, les dicen, les susurran en el oído, tienen pesadillas. Por eso están tratando en lo posible de tratar de buscar cambios. ¿Por qué no se aguantan en el lugar donde están? Porque creen que todas estas situaciones, que la misma vida les está pasando factura de cobro, creen que provienen de ti. Pues claro, el ladrón juzga por su condición. Y aquí estas energías apenas son los primeros pincelazos que van a estar allí recibiendo de todas estas situaciones. Apóyame con ese me gusta. Vamos a darle me gusta a la transmisión. Bien, mira cómo el 4 de pentáculos, el 6 de varas y el caballero de ataques. El 6 de varas nos está mostrando acá cómo justamente en algún momento esta energía, mira, egocentrista, esta energía narcisista, esta energía quiso mostrar su punto claro y su punto clave en ti, haciéndote tormentos, haciendo situaciones de discusión. No permitía esta energía que tú le hablaras de las cosas. Antes, por el contrario, todo lo llevaba a justificación, a discusión, a proyección, porque sabía que tú siempre hacías el camino o la venia para tratar de solucionar las cosas. Y esta energía siempre se aprovechó en este mismo instante de esta situación. Hoy, esta persona, con todas esas situaciones que lo están atormentando, de lejos mira, de lejos añora cómo tocar esa puerta de tu casa, pero sabe que no tiene la más mínima oportunidad porque tú cerraste ciclo, porque cuando tú cerraste esta puerta, tomaste esa decisión. Esta puerta que cerraste nos sincretiza la decisión puntual que tomaste de poner el stop, de decir no, y así ha sido, porque la intermitencia que esta persona quiso tener en tu vida, tú le demostraste dignidad, amor propio, que primero tú, segundo tú y tercero tú. Mira cómo esta energía en este mismo momento sabe que no puede tener ni la más mínima intención de acercarse a tu vida porque tú lo tienes o la tienes con todas las situaciones totalmente aquí definidas, situaciones que le vas a decir. La vida en algún momento te va a dar esa oportunidad. Yo sé que tú en este momento ni siquiera quisieras que la vida te diera esa oportunidad de poner este personaje en el frente de tu camino, pero en el momento que lo hagas, eres tú quien va a tener ese punto de proyección de estar diciendo las cosas tal cual como así han sido, tal cual como se lo merece. Y va a estar viendo cómo estás tú en esa vibración de amor propio, en una situación de crecimiento, en una situación en la que prácticamente todas estas negatividades que aún estás en un proceso de reconstruir tus emociones, tu vida y rescatar parte de tu familia, estas personas poco a poco apenas es el comienzo de lo que están viviendo. Por eso sigue con esa fe, ese ahínco, sigue con ese amor, sembrando desde la semilla de tu corazón las cosas bonitas, haciendo el bien, rezando, ayunando, leyendo la Biblia, yendo a misa. Perfecto, porque ahí vas a encontrar muchas cosas de estas energías. Ahí vas a encontrar las respuestas puntuales de cuando te querían arrinconar. Este arrinconamiento es lo que está viviendo esta energía. Está sufriendo y se están derrumbando poco a poco. No hay mal que por bien no venga. Esta energía que te lanzó a ti para volverte demente, la está atormentando y la derrumba poco a poco. Y eso ha arrastrado de alguna manera a este caballero que está con ella. Eso ha arrastrado a esa persona que te abandonó a ti por estar creyendo que aquí le iba a ir bien, aquí le iba a ir perfecto. Aquí nada de lo que esta persona hasta este momento ha hablado se ha dado. Y esto es lo que de alguna forma tiene totalmente con rabia a esta energía, porque ha descubierto cosas aquí y se ha dado cuenta que tu vibración era totalmente distinta y diferente
a esto que está viviendo. Esto no es ni sombra de la manera como tendiste tú la mano a este personaje y lo sacaste o la sacaste del lodo, porque prácticamente fue una energía que vino de procedencias de brujerías, de una conexión que tuvo en su pasado, de una conexión que le generó daño, tanto así que tú tuviste ese corazón bonito y esa buena intención de limpiar esas energías. Y mira cómo esta persona, en vez de estar en un punto de agradecimiento, se portó de una manera totalmente ruin contigo. Pero hoy, estas energías, junto con esta persona que te lanzaron a ti, los atormenta y los está derrumbando poco a poco. Justicia es lo que se está generando aquí. Si te gustó este interactivo, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que estoy subiendo a diario. Vamos, apóyame con ese me gusta, con amor infinito para cada uno de ustedes, Mario Niño.